Sí, el plato es parte de la... Es el setup. Es el setup gamer. Ahora puedo para lanzar la mía. Bueno. Bueno, para arrancar una aclaración, esto va a ser más, en definitiva, la primera charla de una sucesión de charlas que vamos a dar durante todo el invierno, cada 15 días o cada 20 días, según el organizador. Y porque un poco vamos a coordinar también con la gente que viene de afuera y demás, así que por ahí algunas haremos cada 15 días, otras cada 20 días, pero como para hacer el invierno más llevadero y aprovechar, hacemos todo vamos a hacer todas estas charlas que vamos a poner esto en silencio por la duda. Che, apaga la espiral. Por lo cual, la mía es la primera y va a ser bastante introductoria, más que nada apuntada a la gente nueva que aprende la actividad, que son nuevas con el planeador, nuevas con esto de qué se trata el vuelo de planeador. Hay algunos que son alumnos que recién arrancan, otros pilotos nuevos. Y bueno, los demás experiencias ya, parte de lo que voy a hablar, ya lo saben, ya lo han visto. Así que, un poco teniendo en cuenta también algunas de las charlas que he hecho anoche hubo una charla introductoria también con alumnos nuevos y uno de los alumnos manifestaba de que se sorprendía con la actividad de vuelo en planeador, que nunca se había imaginado que la actividad de vuelo en planeador era esto, y yo le decía, en realidad todavía no viste nada de qué se trata la actividad de planeador. La actividad de planeador es muy amplia y es muy abarcativa, no solo en toda esta sucesión de charlas después de la mía, bueno, ya van a arrancar con cosas más específicas que tienen que ver con el vuelo deportivo. Que va a tener que ver con respecto a las tronadas, a buscar térmicas y cómo encontrar térmicas, después a la performance del planeador, técnicas de vuelo, campeonatos, cómo entrenarse para ir a distintos campeonatos y demás, que van a ser charlas más específicas que tienen que ver con el vuelo deportivo. Pero como para que tengan un pantallazo en general, el vuelo en planeador, una vez que ustedes se reciben, no es solamente el vuelo deportivo, digamos. El vuelo deportivo es una de las facetas del vuelo en planeador. Si queremos abarcar en grupos, digamos que hay tres tipos de pilotos. Están los pilotos que vuelan en los clubes por placer, por diversión, por ganas de volar y vuelan los fines de semana y vuelan en un ámbito local al club y se divierten, y a lo mejor llevan a gente a hacer vuelo de bautismo y demás. Digamos, tenemos ese tipo de gente, de pilotos. Tenemos los otros pilotos que son pilotos que les llama más la atención el vuelo deportivo y ya empiezan a querer hacer vuelos deportivos, entrenándose después para ir a algún regional, a algún nacional. Digamos, en el club tenemos el ranking interno, que es una competencia interna que se desarrolla durante 10 meses, donde hacemos vuelos deportivos, puntúan y ahí sacamos los ganadores y de acuerdo a los ganadores del ranking interno después eligen los planeadores para ir a los campeonatos regionales y a los nacionales. O sea, tenemos una competencia interna y después nuestros pilotos nos van a representar en los regionales y en los nacionales eligiendo planeador de acuerdo a cómo les fue en el ranking interno. Y después tenemos, esos son los pilotos que les interesa el vuelo deportivo y bueno, le apuntan más ahí. Y después tenemos otra modalidad de vuelo que tomó mucho auge a nivel mundial
en los últimos 20 años, que son los vuelos de distancia y los vuelos récord, donde hay pilotos a nivel mundial, y hoy que tenemos la tecnología y hay dos plataformas en la web, una que se llama el OLC y la otra que se llama WeGlide, que son dos plataformas donde todos los pilotos del mundo suben sus vuelos. O sea, hacemos un vuelo, bajamos el registro y subimos nuestro registro a esa plataforma, con fotos, con comentarios o solamente el registro de vuelo, y cualquier persona en el mundo que entre a esas páginas pueden ver el vuelo que nosotros hicimos si tienen ganas de ver nuestro vuelo. Si no, mirarán otras cosas. Hay noticias, hay artículos, hay un montón de material adentro de esas dos páginas, que es donde la mayoría de los pilotos suben los vuelos que realizan. Entonces, hay una parte de los pilotos que vuelan en competencia y suben sus vuelos, y hay otra parte de los pilotos que se dedican a hacer vuelos de distancia, de largas distancias, ya sea como vuelos intentando récords o vuelos de exploración, descubriendo nuevas zonas de vuelo. Y en los últimos años se han logrado vuelos increíbles, gente que a lo mejor fueron pilotos que han volado en campeonatos y que han dejado de la competencia y que se han dedicado a hacer estos vuelos de largo aliento. Entonces, bueno, ese es más o menos todo el abanico de posibilidades que nos da el planeador. Nosotros, siendo pilotos del club, acá hay pilotos de nuestro club que no solo van a los campeonatos, sino que van a lo mejor a encuentros de vuelo que se hacen en otros lugares del país, como puede ser en San Luis, en Villa Dolores, en la provincia de San Juan, en Hachal, en el sur, en Zapala, del club de planeadores Bolívar y Albatros. Siempre organizan una vez por año una ida a volar a Sierra de la Ventana, ahí en Pigüé. O sea, más que nada el vuelo recreativo, ir a volar a distintas zonas y disfrutar del solo hecho de volar en el planeador, no de estar en competencia, digamos, propiamente dicho. Más o menos digo esto como para contextualizar a los nuevos de las distintas posibilidades que tiene la actividad, que no es, digamos, me recibo y no hago vuelo deportivo y ya entonces no vuelo más. No. Hay otro montón de posibilidades que, como volar acá local en el club, a lo mejor volar local en el club e ir a volar los encuentros, ¿no? Que también es otra de las posibilidades que nos da este deporte, para esta actividad. Dicho esto, vamos a apuntar un poquito a lo que tiene que ver en específico con el vuelo deportivo. Nosotros somos un club que desde hace muchos años nos reconocen a nivel nacional, incluso internacional, por los pilotos nuestros que participan en campeonatos, sean campeonatos regionales, nacionales o internacionales. Acá en nuestro club tuvimos el privilegio de haber sido elegido en el año 63, en ese momento por Fuerza Aérea, para ser sede del Campeonato Mundial de Vuelo a Vela, que fue el primer campeonato mundial que se hizo fuera del continente europeo, el primero en América, y bueno, la Fuerza Aérea en ese momento puso mucho dinero y por eso ese campeonato es tan recordado, porque en ese campeonato se compraron montones de aviones remolcadores. La Fuerza Aérea compró todos los aviones remolcadores, compró todos los planeadores, y cuando terminó el campeonato mundial repartió los aviones remolcadores y los planeadores por todos los clubes del país. Entonces, no solo que los pilotos que vinieron a volar a Argentina del extranjero recuerdan este campeonato porque la Fuerza Aérea le bancó el viaje, le dio los planeadores, le pusieron ayudantes, los autos, le dieron de comer, bueno, fue toda una gran fiesta, sino que los clubes de acá de Argentina recuerdan ese campeonato, pero después del Mundial de Junín nos dieron el avión remolcador o nos dieron un planeador. Entonces, desde esos años que nuestro club es reconocido en cuanto a la actividad deportiva. Y después hemos tenido a lo largo de todos los años, por suerte, varios campeones nacionales. Bueno, Juan Saduc, que no fue campeón nacional, pero salió tercero en un campeonato mundial en Francia, un campeonato mundial de biplazas en aquella época.
Después lo tuvimos a Juan Alegretti, que fue campeón nacional, a Rafael Frene, a Claudio Larenti. Después, bueno, en orden cronológico, gané un campeonato yo. Después Dino Guione, Manuel Darrain, Martín Darrain. Así que somos un montón de campeones nacionales, de los cuales muchos estamos en actividad hoy en día. Y cada vez que vamos a los campeonatos, bueno, siempre campeonato nacional. Bueno, sí, bueno. Yo gané 7, Manuel ganó 2, Claudio Larenti ganó 3. El tío. Bueno, Juan Alegretti 1, Rafael Frene 1, Dino 1. Así que bueno, cada vez que vamos a un campeonato regional o un nacional vamos con mucha participación de pilotos, incluso con pilotos que vuelan bien y siempre están peleando los primeros puestos de los campeonatos. El año pasado Manuel ganó el campeonato nacional de la clase 15 metros, yo gané el campeonato nacional clase club, o sea, los campeonatos nacionales Junín siempre está entre los primeros puestos. Y Dino segundo en la estándar. Y Dino segundo en la estándar, así que en todas las categorías siempre tenemos un piloto nuestro peleando un campeonato. ¿Y Agustín no ganó el regional de...? Agustín ganó el campeonato regional, el de Pergamino, así que bueno, parte de que el Ale Blanco ganó entrenadores también ahí en Pergamino, parte de que tengamos una buena participación y un buen nivel de pilotos se debe también a por cómo tenemos organizada la actividad en el club y cómo tenemos organizada la escuela. Tengan en cuenta que nosotros en la actualidad somos unos 12 instructores de planeador en la escuela, de los cuales todos los instructores han participado de campeonatos regionales o de nacionales. O sea, que eso da nota de que nuestros instructores, algunos con mejor didáctica que otros, cada instructor enseña de una manera distinta, o sea, explicamos un tema y los dos instructores a lo mejor usamos distintas palabras para explicar lo mismo, y un alumno a lo mejor se siente más en confort con un instructor que con otro, pero todos nuestros instructores son buenos instructores y bueno, eso es lo que tratamos acá desde el club, fomentar y tener un buen nivel de instrucción que nos lleva en definitiva después tener un buen nivel de piloto y que el piloto una vez que se recibe que no se frustre porque no puede volar o porque despega y no se engancha en una térmica y aterriza. Entonces hacemos un acompañamiento y parte del acompañamiento van a ser esta sucesión de charlas que vamos a dar durante el video. Bueno, como para arrancar, cortito, sin que me lleve mucho tiempo, pero más o menos como para ponernos en idea no sé si o levante la mano el que nunca escuchó hablar de qué es la FAI. ¿Alguien sabe qué es la FAI? La FAI. Bueno, la FAI. ¿El que nunca escuchó que levante la mano? El que nunca escuchó que levante la mano. ¿Qué es la FAI? Bueno, la FAI es la Federación Aeronáutica Internacional. Es como la FIA en el automóvil. La FAI nació en 1915. O sea, ya tiene unos cuantos años de trayectoria y de historia. Desde que se empezó a volar y que aparecieron los aviones, empezó la competencia. O sea, primero arrancó la aeronáutica, empezaron a competir a ver quién fabricaba el mejor avión, quién llegaba más lejos, quién volaba más cantidad de horas, quién volaba más rápido, quién volaba más alto. Y en Francia, y con la participación de varios países más, crean la FAI, que en definitiva es la que después confecciona todos los reglamentos, que tienen que ver con las distintas categorías que van apareciendo en relación a la aeronáutica. Hoy por hoy, digamos, la historia de la FAI es amplísima y es muy linda. Después aparece la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el medio pasan un montón de cosas.
Pero a medida que los deportes aeronáuticos se van creando nuevos deportes aeronáuticos, o sea, nueva actividad aeronáutica y por cada nueva actividad aeronáutica un nuevo deporte. Entonces, dentro del paraguas de la FAI están las distintas comisiones, porque está aviación deportiva, aviones de acrobacia, planeadores de acrobacia, globos aerostáticos, vuelo libre, aeromodelismo, ala deltismo, bueno, un montón que si los empiezo a enumerar son como más de 10 deportes aéreos, porque además la FAI también reglamenta lo que tiene que ver con los vuelos fuera de la atmósfera, los vuelos espaciales también. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros y lo que nos atañe a nosotros es la comisión que tiene que ver con vuelo a vela, que es la IGC. Si no habían escuchado hablar de la FAI, tampoco habían escuchado hablar de la IGC, que es la International Gliding Commission, es la comisión de vuelo que tiene que ver con los planeadores. Todos los años se hace una convención donde se discuten los distintos temas que tienen que ver con la reglamentación de cada una de las categorías, lo que va cambiando en cuanto a reglamentos en particulares o en generales, y todo eso se discute desde acá, desde la IGC. La IGC es la encargada también de fiscalizar los vuelos y las que otorgan las insignias, las que verifican los vuelos récord, y también entrega medallas y diplomas. Distintos diplomas por trayectoria en actividad aeronáutica a distintas personas, o diplomas a piloto destacado. Bueno, la IGC es el comité que se dedica a fiscalizar y a regir y a regentear todo lo que tiene que ver con planeadores. Esto a nivel internacional. A nivel nacional, nosotros tenemos a CADEA, que es la Confederación de Entidades Aerodeportivas, que a nivel nacional, en lo que tiene que ver en aeronáutica, es la mayor autoridad. Y después, por debajo de CADEA, también sucede lo mismo que por debajo de la FAE. Aparecen las distintas federaciones. La Federación de Vuelo Libre, de Aeromodelismo, de Globos Aerostáticos, de Paracaidismo, la de Vuelo a Vela, la de Aviación de Vuelo Deportivo. Bueno, aparecen todas. La nuestra es la FABAV, que es la Federación Argentina de Vuelo a Vela. La Federación Argentina de Vuelo a Vela ya tiene unos cuantos años de historia, se fundó en el 51, en 1951, en Villa Rumipal, hay toda una historia de cómo se fundó y demás. Como para ponernos en contexto, este club fue fundado en el 47 y la Federación Argentina de Vuelo a Vela fue creada en el 51, que es la que fiscaliza todos los campeonatos a nivel nacional. Si algún piloto de Argentina quiere ir a un campeonato mundial, FABAV le pide a CADEA, la Confederación de Entidades Aerodeportivas, que presente al equipo argentino ante la IGC. O sea, este sería más el camino institucional que hay que cumplir cuando uno quiere ir a volar afuera. Si uno participa en nuestros campeonatos, bueno, FABAV es la que fiscaliza los campeonatos de encuentros, campeonatos regionales y campeonatos nacionales. La FABAV, digamos, la función de la FABAV no es solamente eso, sino que la FABAV también, en un ideal, hay una comisión de instrucción, hay una comisión de vuelo deportivo, hay una comisión de relaciones institucionales. Digamos, la federación abarca un montón de cuestiones que tienen que ver, es la que organiza los perfeccionamientos de instructores. Bueno, es un trabajo bastante grande el que tiene FABAV. Ahora incorporaron los campeonatos nacionales de simuladores, que es el campeonato de invierno
que uno de los organizadores, Dino, que está acá, que es piloto de instructor de nuestro club, que es el que organiza los campeonatos nacionales de Cóndor, que es el simulador de vuelo. Entonces, bueno, un poquito, este era el pantallazo. Dentro de la, digamos, la FAI, bueno, ahora vamos acá a la IGC, que después del IGC aparece dentro del IGC aparece la FTIR. El primero se llamó, bueno, vamos a... La traducción justa de la FTIR, no me acuerdo, pero la FTIR fue una organización, sí, una organización que es una organización que cada 2 años en los campeonatos mundiales se hace las conferencias de los TIP, que en realidad nació en el año 1930 con otro nombre, y después de la Primera Guerra en el 48, de la Segunda Guerra en el 48, cambia de nombre y ya empieza a llamar OSTIP, que tiene como función todo lo que es el desarrollo, la investigación con respecto al vuelo en planeador. Los miembros que integran los TIP son profesores de las universidades en el mundo. De las universidades, por un lado, las universidades de donde se estudia meteorología, digamos las ciencias de la atmósfera, y por otro lado las universidades donde se estudia ingeniería aeronáutica y donde estudian todo el desarrollo de vuelo en relación a la meteorología y a las masas de aire. ¿Qué es el significado? Sí, léelo. Es la International Scientific and Technical Swimming Organization. Claro, científica y técnica. Es el Comité Internacional de Investigación Científico y Técnico. Todos los años, cada 2 años en los campeonatos mundiales se organizan las disertaciones de los TIP, donde con un año de anticipación los disertantes proponen los temas y después los exponen. Entonces es lindo porque además de ir a un campeonato mundial, a ver el campeonato mundial, al que le interesa va a las distintas charlas y ahí se habla de investigación en meteorología, investigación en materiales compuestos, investigación en desarrollo aerodinámico, investigación en distintos vuelos, en distintas áreas que tiene que ver con la meteorología también, investigación y desarrollo en distintos tipos de instrumentales avanzados, investigación en la física de la mecánica de los comandos de los planeadores. Yo estuve en una charla donde uno de los disertantes explicó el fly-by-wire, el vuelo como son los aviones de Airbus, que no tienen cables de comando, sino que es eléctrico, con actuadores, con servos, los comandos, a través de una computadora, digamos, hay distintas personas que exponen estos temas. Algunos son profesores de universidades y otros son estudiantes de la universidad que lo usan como tesis final para el doctorado, ¿no? El doctorado en materiales compuestos. Entonces viene un tipo que explica el desarrollo del larguero de un planeador. Entonces hace todo el desarrollo durante 2 horas, te está explicando todos los estudios, todos los ensayos y todas las cuentas que sacó, y a partir de ahí cómo hay que construir los largueros de los planeadores para que sean más finitos y más resistentes. El impacto de los tanques de cola, con el que me decían. ¿Cuál? Con los tanques de cola. Sí, bueno, el uso de los tanques de cola. Después sobre la seguridad de los cockpits, de los asientos cada vez más seguros. ¿Qué pasa en un impacto con las personas? El desarrollo de materiales nuevos para los almohadones de los planeadores. 1000 cosas.
asientos inyectables. Se han hecho, para que ustedes tengan una idea, en el Mundial de Argentina, en el año 63, las conferencias de la OSTIP se daban en la cúpula de la Rural. Y ahí la que estaba a cargo de la organización de todas las conferencias de la OSTIP acá durante el año 63 fue María Luisa Altinger, que es una socia nuestra que vive en Córdoba, que ella era, presentó y disertó, además de haber sido la organizadora de las conferencias de la OSTIP, ella era una de las disertantes que creo que con la disertación se hizo el doctorado en meteorología y ciencias de la atmósfera, digamos, en un tema de que hasta la época del cual no se había hablado y que ella fue precursora. Así que imagínense todo lo que se investiga y lo que se desarrolla acá en esta conferencia. Por ahí aparece un diseñador de perfiles aerodinámicos y presenta una serie de perfiles aerodinámicos para distintos planeadores, para distintas situaciones, bueno, y te presenta todo el desarrollo. Por supuesto que a estas conferencias asisten los ingenieros de las distintas fábricas, porque cuando se habla de un tema en particular, donde una fábrica de planeadores está interesado, va y participa de la conferencia y por ahí toma datos o incluso hasta han contratado ingenieros, técnicos de las distintas fábricas que han salido acá de los disertantes de las conferencias de los TIC, para que tengan una idea de la importancia que tiene. Y con respecto a eso, nos vamos a meter un poco en cómo nace el deporte del vuelo a vela y cómo va cambiando a través de las generaciones. Lo podemos poner así, la generación. ¿Por qué lo traigo acá de esta manera? Digamos, estos apuntes que yo me generé, digamos, a lo largo de los años se ha hablado mucho de vuelo a vela y si empezamos a buscar hay muchos libros de vuelo a vela, pero uno de los últimos libros más completos de vuelo a vela de hace unos 10 años atrás es el de los Vigliadores, que Leo Vigliadores, que voló en el Campeonato Mundial de Argentina en el año 63, Leo fue campeón mundial, y Ricardo Vigliadores, que es el hijo que también fue campeón mundial, si no me equivoco, en Suecia del 2006. Ellos dos escribieron ese libro que se llama Compitiendo con la mente o Ganando con la mente, algo así, la traducción del italiano al español, y es uno de los libros más modernos de vuelo a vela, que trae a colación toda una parte, serían todos estos gráficos, que es toda una parte que tiene que ver con la psicología del vuelo deportivo, la psicología del vuelo en el deporte, ¿no? En los últimos 20 años la psicología de deporte avanzó mucho en todos los deportes y por supuesto también en el vuelo a vela. Todos los libros más viejitos hablan de técnicas de vuelo, de cómo encontrar una térmica, de la polar del planeador y demás, pero no hablan de la psicología en el vuelo deportivo y tampoco hablan de los procesos de aprendizaje de los pilotos. Entonces, lo que hacen ellos es un análisis del proceso de aprendizaje de los pilotos y después cómo el piloto va evolucionando a través del tiempo. Bueno, son todos estos gráficos que ahora después nos vamos a poner a hablar un poquito de cada uno. No voy a profundizar demasiado tampoco porque cada uno de estos gráficos después va a ser una charla por ejemplo, de Lino sé que va a hablar de vuelo deportivo y competencia. Después, bueno, hay distintas charlas también que se van a ir organizando, pero... pero por eso no voy a profundizar demasiado, pero sí lo voy a comentar como para que tengan una idea y un pantallazo en general. Entonces, cuando hablamos de las generaciones y cómo el deporte fue evolucionando, esto arranca en la década del 50. En la década del 50
cuando se estaba descubriendo el vuelo a vela. Digamos, empezaron a volar en planeador, después se dieron cuenta que en la dinámica en una montaña el planeador se podía quedar volando dinámica igual que los pájaros, después que podía virar una térmica y ganar altura. Primero eran planeadores más básicos y después fueron evolucionando un poquito. Y en la década del 50, en realidad, en lo que se competían eran en vuelos de larga duración y en vuelos de altura, digamos, se trataban de batir récords de altura y se trataba de batir récords de permanencia en vuelo. Después la FAI prohibió los récords de permanencia en vuelo porque habían habido 2 o 3 accidentes donde se habían matado los pilotos y iluminaban la colina de una montaña y se quedaban volando 3 días hasta que se dormían y se cayeron contra la montaña. Y después la FAI, por ejemplo, uno de los reglamentos que puso la FAI es que un vuelo, para homologarlo como vuelo récord, el planeador tiene que despegar 5 minutos después de la salida del sol y aterrizar 5 minutos antes de la puesta legal del sol. Entonces, en ese periodo de vuelo diurno, vos podés intentar un vuelo récord, el que vos quieras. Eso antes no existía y por eso sucedieron los accidentes que sucedieron, hasta que se reglamentó. Los vuelos de altura siguen estando vigentes, los récords de altura se siguen intentando batir. De hecho, el proyecto Perlan, que viene a volar acá al sur, a Calafate, todos los años, cada vez que vienen, logran un récord nuevo de altura en planeador, que andan por los 25.000 metros, 26.000 metros, no sé, bueno, por ahí andan. Pero bueno, eso es más específico con respecto a algo en particular. Esta gente del proyecto Perla los apoya también la NASA, porque los que ellos alegan es de que la densidad de aire a 30.000 metros de altura es más o menos similar a la densidad de aire en Marte. Entonces quieren saber qué pasa con un planeador volando en la atmósfera de Marte, y por eso es que auspician al proyecto, y auspiciando el proyecto tienen acceso a toda la data de toda la telemetría del planeador y qué es lo que pasa, bueno, qué es lo que pasa en la atmósfera en grandes altitudes y demás. Toda una investigación. Para que ustedes tengan una idea, en el mundo siempre muchos países se dedicaron a la investigación de lo que pasaba con la atmósfera a nivel mundial, ¿no? Acá en el año 43, 44 más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial, vino una comitiva alemana a volar a la cordillera de los Andes para hacer todo un estudio meteorológico de la zona, que vinieron en aviones y creo que trajeron un planeador también. Incluso vino a la Hannah Reis, esa es la que decían que era la piloto de Hitler, la alemana. En el 44, fin del 44, principio del 45, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, los mandan a llamar y toda esta comitiva alemana que estaba acá haciendo todo un estudio de la cordillera de los Andes se tiene que volver a Alemania, y parte de esos estudios meteorológicos quedaron, que fueron los estudios meteorológicos que después Marcelo Martino rescata para planificar vuelos de larga distancia. Empieza a volar en la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes hay varios clubes de planeadores, pero todos volaban local, nunca nadie había hecho vuelos de distancia ni demás. Marcelo un poco que es el que inicia esta modalidad de vuelo, y con los vuelos de Marcelo, llega Klaus Hollmann, que es un alemán que también había tenido acceso a toda la información esta de la investigación que se había hecho en aquella época, y empiezan a hacer los vuelos de distancia acá en la cordillera de los Andes y baten más de 40 récords mundiales en nuestra cordillera. Récord de distancia, de velocidad, incluso el récord mundial de distancia en planeador que está hecho acá en la cordillera de los Andes, que son 3.008 kilómetros desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Son 14 horas de vuelo más o menos, 3.008 kilómetros. Ahora último, hay un par de norteamericanos que vuelan allá en Minden, ¿cómo se llama la cordillera de Estados Unidos?
rocallosas, ahí en la cordillera en Estados Unidos, que vuelan tienen un planeador equipado y certificado para vuelo nocturno, vuelan con unos cascos de visión nocturna, y los otros días hicieron como 3.600 kilómetros, pero volaron un día y medio. Llegaron a la tardecita, volaron toda la noche, después volaron todo el día, y después, que no es récord mundial porque volaron de noche. Pero bueno, acá en Argentina, para volar acá en Argentina, vino Klaus Holman, que empezó a bater récords mundiales. Atrás de Klaus vinieron un montón de otros pilotos también reconocidos a nivel mundial. Y uno es Jean-Marie Clement, que es un francés, después otro es Terry Delors, Terry Delors es neozelandés. Después vino Justin Will también, que es un inglés, que vino a volar mucho, pero Jean-Marie Clement, que es un viejo muy particular, se compró un planeador, lo hizo equipar para vuelo nocturno porque él decía que podía despegar en la cordillera, ir hacia el sur, hacia Ushuaia, quedarse volando la onda de montaña a grandes alturas en el sur cuando la noche es muy cortita, y después volver al otro día hacia el norte. Bueno, ese tipo de vuelo es el que de una larga investigación había planificado Jean-Marie, que después no lo terminó haciendo, pero bueno, lo tenía planificado, lo tenía ahí en los papeles. Ahora en Estados Unidos, si Jean-Marie hubiese tenido los cascos de vuelo nocturno y demás, y el planeador equipado como equiparon los yankees de ese planeador, hubiese logrado ese tipo de vuelos. Me vuelvo al principio. En la década del 50 los planeadores eran bastante rudimentarios, no eran de mucha performance, y ese era el tipo de vuelo que hacían. Después, entre los 50 y los 60, aparece un personaje que se llama Paul MacCready, que MacCready fue un estudioso porque había estudiado meteorología y dinámica de la atmósfera, y después estudió física. El tipo era un capo y fue campeón nacional en Estados Unidos en el 48, en el 49 y en el 53, y después fue campeón mundial en el 56. Paul MacCready es el famoso, que trae a colación lo que después se terminó llamando la teoría MacCready, que es la que define las distintas velocidades a volar de acuerdo a la masa de aire que estamos atravesando, que es el famoso aro MacCready, que está alrededor del bariómetro, que es un arito que alrededor del bariómetro se llama aro MacCready, en reconocimiento a Paul MacCready, que después todos esos datos y toda esa data de números y de fórmulas que él desarrolló son las que tienen incorporadas todos los instrumentos y las computadoras de los planeadores. Incluso nuestros teléfonos con el programa de vuelo, con el XSky, con el XSOAR, que es el que usamos para volar, cuando subimos y bajamos el valor de MacCready, bueno, son las fórmulas de Paul MacCready, que no solo que era bueno y sabía, sino que fue campeón mundial en el 56. Entonces, entre la década del 50 y 60, lo que se volaba, y con los planeadores que había de esa generación, lo que se volaba era siguiendo la teoría de vuelo de MacCready, ¿no? Entonces, en los ascensos se volaba lento, se tiraba palanca atrás para permanecer mayor cantidad de tiempo en las zonas de ascenso y ganar altura. Las descendentes se picaba para atravesar la descendente lo más rápido posible y tratar de estar la menor del tiempo posible dentro de la masa de aire descendente. Entonces, el aro MacCready lo que indica es que cuando en el bariómetro tenemos ascenso positivo, disminuye la velocidad, entonces hay que tirar palanca atrás, y cuando tenemos el vario negativo, cuanto más negativo, más a la escala de velocidad positiva. Entonces, lo que hay que tratar cuando uno vuela MacCready, hay que tratar de mantener
las velocidades de acuerdo a la velocidad que indica la aguja del bariómetro. Digamos, el bariómetro empieza a indicar en el aro de Macrelli velocidades que yo tengo que ir tratar de ir copiando en el velocímetro del planeador, ¿no? Entro en ascenso, menos velocidad, levanto la nariz, salgo del ascenso, entro en descenso, pico y paso la descendente más rápido. Bueno, ese tipo de vuelo es el vuelo que se volaba entre la década del 50 y del 60, ¿no? Iban todos tirando palanca atrás, picando, tirando palanca atrás, picando. Cuando encontraban térmicas lindas, viraban, ganaban altura, otra vez a planear. Y empiezan a aparecer los planeadores de más performance. Empiezan a aparecer en la década del 70 con la llegada de los planeadores, de materiales compuestos. Acá en el Mundial de Junín se presentó se presentaron dos planeadores. Uno creo que fue el Basama, que tuvo un premio, también se da un premio al diseño y creo que lo ganó el Basama, y después presentaron otro planeador que me parece que fue el primer planeador que eran todos planeadores de madera y tela, y ahí se incorporaba las primeras fibras. La primera fibra de vidrio, que no se sabía si iba a funcionar o no, cuánta durabilidad iba a tener la fibra de vidrio en el tiempo, que la madera era más noble, que bueno, estaba todo ese debate entre los distintos materiales que iban apareciendo, y aparecen los primeros planeadores de fibra de vidrio, y con los primeros planeadores de fibra de vidrio pega un salto en la performance en los planeadores. Por dos cuestiones. Una es porque se empieza a poder achicar el espesor del ala, porque los largueros empiezan a ser más fuertes, más resistentes, y a menor espesor menor altura del larguero, menor espesor del perfil, y al menor espesor del perfil, mejor performance. Los planeadores modernos fueron achicando el espesor del perfil. Si empiezan a mirar un planeador viejo, un planeador más nuevo y otro planeador más nuevo, van a notar que una de las características principales es la altura del larguero, el espesor del perfil. Cuanto más finito es el espesor del perfil, mejor es la performance del planeador. En conjunto, con las bondades de los materiales compuestos, aparecen tres personajes, que uno es Klaus Holyhouse, el otro es Gerald Weibel y el otro es Lemke, que son tres volovelistas que estudiaron en las ACAFLIC. Las ACAFLIC, en realidad la ACAFLIC es la universidad alemana de vuelo, y por abajo de la ACAFLIC están las IDAFLIC, que son las distintas escuelas de vuelo. En Alemania, 5 de las universidades de vuelo más importantes, una es la de Berlín, la otra es la de Stuttgart, la otra, bueno, hay distintas universidades de vuelo, de las cuales 2 de ellas son las que están y se dedican más a la investigación de desarrollo y aerodinámica para los planeadores. De esa universidad, y fueron compañeros de la facultad, estos tres personajes, Klaus Holyhouse, Gerald Weibel y Lemke, que después Klaus Holyhouse es el dueño de la fábrica La Gentile. Gerald Weibel es uno de los mejores diseñadores de planeadores de la historia, y Lemke es el dueño de la fábrica de los planeadores de DG. Y son los que empiezan a diseñar y a fabricar los mejores planeadores, que son los planeadores que empiezan a ganar los campeonatos mundiales. En paralelo a estas tres fábricas que estaban en Alemania, aparecen algunos planeadores de otros países como Polonia, República Checa, algunos planeadores norteamericanos, algunas fábricas en Norteamérica, pero los que más innovan son entonces con los planeadores de más performance ya se dieron cuenta de que no había que mirar todas las térmicas. Con los planeadores de menor performance tomaban altura acá, planeaban, y en la próxima térmica tenían que volver a parar a tomar altura. Y planeaban de vuelta, y en la otra térmica tenían que planear otra vez a tomar altura. Entonces
empiezan a darse cuenta que la performance de los planeadores había avanzado tanto de que ya pueden saltar 2 o 3 térmicas hasta volver a parar a virar. Entonces ahí aparece un vuelo a Macready más atenuado, si bien siguen, y aparece lo que se llama el vuelo delfín, que es tomamos altura, saltamos 3-4 térmicas hasta encontrar la térmica siguiente. Entonces empieza lo que se llama vuelo delfín, y en esa época, ya para los años 80, empiezan a aparecer las primeras computadoras de vuelo, donde aparecen los directores de vuelo, y esto del aro Macready ya empieza a visualizarse en una pantalla. Entonces empieza lo que se llama el vuelo delfín, ¿no? Los planeadores ya volaban a más velocidad, a más performance, y empiezan a tirar más palanca, esto de tirar palanca atrás en los ascensos y picar en los descensos empieza a ser un poquito más atenuado, pero sigue estando más cerca del vuelo de Macready que de un vuelo que después las próximas generaciones empiezan a perfeccionar. A partir de la década del 80. En la década del 80 aparecen ya computadoras más modernas. Recién me está calentando. ¿Cuánto hace? ¿Una hora? Sí, una hora. Bueno, listo. Seguí. Está bueno. Seguí en la sobremesa. Comemos y Pero dame un ratito más. Ernesto, para la cámara. No puede hablar. Bueno, habíamos dicho que en la década del 70, con el avance de la performance, ya cambió la forma de volar, ya se saltaban algunas térmicas, el Macready dejó de ser un Macready puro a algo un poquito más atenuado. En la década del 80, ya con el advenimiento de las computadoras y con todo lo que se iba aprendiendo en el transcurso de que iban pasando los campeonatos, Se volaba más delfín. se deja de volar delfín y se empieza a volar, se empieza a hacer otro tipo de vuelo, que se empiezan a volar más las rutas de energía, las calles de ascenso. En realidad se supera, digamos, no se deja de lado Macready, sino que es un vuelo superador a Macready. Aparecen las teorías del vuelo de velocidad constante y desde principios del 80, los 90 y hasta ahora, más o menos se ha venido volando relativamente parecido. ¿Qué es esto de que ellos en el libro, los aviadores en el libro lo describen como una filosofía de vuelo, esto de planeos interminables sin parar a virar, de ir estudiar más la meteorología y empezar a aprender dónde están las calles de ascenso. Bueno, y ahora estos últimos años, cortito, se da mucho más rápido el avance en la tecnología y empieza a llegar ya a los planeadores la meteorología adentro de las cabinas del planeador, las imágenes satelitales en vivo, todos los programas de meteorología, el SkySci o el XSky, a través del teléfono ya podemos bajar y podemos ir viendo la meteorología en vivo, además de ver a través del FLAR, que es el anti-collision, además de poder ver los otros planeadores que están volando alrededor nuestro. Si están planeando, si están mirando una térmica, cuánto suben. Entonces, Javi, ¿el GPS no cambia nada de todo eso? claro, a partir ya en los 90 con el GPS hay otro salto, ¿no? Son todos saltos. En el 80 ya se empieza a volar, digamos, esta forma de vuelo, donde se abandona un poco el vuelo delfín a más una velocidad constante y se aprende mucho más de meteorología. En los 90 con el GPS también otro saltito más,
Después del GPS aparecieron los registradores de datos. Con los registradores de datos empezamos a analizar el vuelo, no solo nuestro, sino que del resto de los competidores, y empezamos a aprender sobre técnicas de vuelo, sobre velocidades a planear, sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el vuelo deportivo. Y bueno, y hoy en día tenemos información prácticamente en directo de lo que está pasando meteorológicamente, lo que está pasando en los planeadores afuera nuestro. Y bueno, otro salto más. Ahí es donde tenemos que empezar a aprender a cómo se maneja la tecnología y demás, como para saber a qué darle importancia y a qué no. Las pruebas las podés seguir en vivo. Sí, las pruebas las podés seguir en vivo, tenés información desde tierra a través de la radio o de los mensajes de texto. Entonces, bueno, ahí es donde el deporte va evolucionando, como cualquier otro deporte, como evolucionó el automovilismo, como evolucionó cualquier deporte en los últimos tiempos. Con el avance tecnológico también pegó un salto en cuanto a lo tecnológico. Bueno, ese es más o menos un pantallazo en cuanto a, en las distintas generaciones, cómo fueron avanzando los planeadores y cómo fue avanzando el deporte en cuanto fue mejorando la performance y con la incorporación de la tecnología. Acá en el club tenemos el PW5. Si bien es un planeador moderno, es un planeador que está diseñado con la filosofía, no con la filosofía de los planeadores viejos, pero un planeador que por sus características de diseño terminó volando muy parecido a los planeadores de la generación de los 50 y los 60. Delfinero, ponele. Viradores, no planeadores. Viradores. Tenés que parar virar en todas las piernas. Entonces ahí vamos a poder ver un PW5 que sería más o menos el estilo de los planeadores que volaron acá en el Mundial de Argentina en el 63, los K6, los Pirat, los Basama, digamos, todo ese tipo de planeadores. Y después el salto en performance que vamos teniendo a medida de que las generaciones de planeadores van avanzando. Tenemos el Aspir de Bardagil, que es un planeador ya de no tan buena performance. ¿Del 70 ese? Va a dejar de lavar los platos. No, el Aspir es de... Ganador que está haciendo tierra. El Aspir es de fines de los 70, de diseño, sí. Después aparecen, después del Aspir, un poquito más adelante, aparecen los LC4 y los ASW20. ¿Y los Yantar de qué? Los Yantar también de la época del... Este se basó con la época del tengo la... El Yantar es más o menos de la época del Aspir. ¿Cuándo los empezaron a lastrar? Bueno, ahí con el Aspir se empezaron a lastrar. Incorporaron el lastre de agua en los planeadores, ya en los planeadores de más performance. Eso revolucionó. Eso sí, eso cambió la performance de los planeadores y los pilotos tuvieron que empezar a aprender a administrar el agua. ¿Y hubo alguno que se dio cuenta de eso o fue así medio generalizado? Fue medio... No conozco a fondo la historia, pero sí, empezaron a aparecer los planeadores lastrados. Las distintas teorías, ¿no? Antes decían de que los perfiles tenían que ser rugosos para que se agarren mejor de las... Escuchaba acá la historia, para que se agarren mejor en el aire, y en contrapartida estaban los otros que pulían los perfiles y los lustraban y los pulían, y bueno, un poco fueron conviviendo en estas épocas. Bueno, entre los 50 y los 60 ni hablar, los 70 también, y ya de los 80 para adelante empezó a haber un poco más de información. Pero antes tampoco se disponía de mucha información de lo que pasaba. Uno se enteraba de lo que pasaba si iba a un campeonato mundial, si viajaba afuera, de alguien que había tenido la posibilidad de ir, de viajar, que veía una cosa, que te contaba. Después, acá en Argentina tuvimos la revista Volovelismo Argentino, que fue la única revista de volovelismo en habla hispana, en español. El Club de Planeadores Santa Rosa
la auspició porque Carlos López, que fue uno de los promotores de la revista, era de ahí de Santa Rosa. Aymar Matanó, que era un piloto de acá en nuestro club, que falleció hace poquito, escribió muchísimos artículos en la revista. Entonces, Aymar, que vivía 6 meses en Europa y 6 meses acá en Argentina, pero que viajaba mucho, y como novelista, se enteraba de todos los chusmeríos, iba de visita a la fábrica de los planeadores, se enteraba en las fábricas qué diseños se estaban haciendo, qué planeadores se estaban mejorando. Y bueno, a partir de esa época, de los 90, que empezó a salir la revista Automovilismo Argentino, la revista salía bimestral. Y todos esperábamos la revista, y llegaba la revista y llegaba por correo y la agarramos. Y en un día nos leíamos toda la revista y después estábamos 2 meses releyendo los artículos de la revista. Y había distintos tipos de artículos, se hablaba de seguridad, de instrucción, de performance, de la fábrica de los planeadores, cuáles eran las novedades, qué pasaba en los campeonatos mundiales. Bueno, y ahí más o menos nos íbamos enterando de las cosas a través de la revista, hasta que apareció Internet. Cuando apareció Internet, eso también fue todo un salto en información. Nosotros llegábamos al club y nos sentábamos con los viejos del club a que te cuenten las historias, y yo hice esto, y yo volé acá, y este planeador se vuela de esta manera o de la otra, y no teníamos más información de lo que nos contaban los viejos acá en el club. Y después con la revista, bueno, ahí ya empezamos a tener un poquito más de información de algunas cosas en particular, y con el internet, bueno, ya teníamos información de todo el mundo, de gente que subía artículos, de distintas revistas que ya las empezaban a subir en internet. Entonces podíamos ver que la revista australiana, la revista alemana, la revista norteamericana, y después con los registros de vuelo y las páginas, estas páginas donde los pilotos suben los vuelos, empezamos a ver los vuelos de todos los pilotos del mundo. Incluso una de las páginas del Soaring Spot, que es donde están todas las competencias que se vuelan a nivel mundial, en todas, desde los regionales, nacionales, mundiales, todos los campeonatos que se vuelan en el mundo, el cómputo se hace a través de la página del Soaring Spot. Entonces podemos ver todas las competencias de todo el mundo y bajar los registros de todos los pilotos y analizar todos los vuelos, y sabemos perfectamente qué es lo que pasó. No estamos más, como digamos. Antes era como los pilotos que volaban en planeador, eran como los pescadores, decían que el ojo del pescado era grandote así. Y bueno, y acá pasaba lo mismo, que viré tal térmica, que tomé tanta altura, que recorrí tantos kilómetros, hasta que apareció el GPS, los registros con el GPS en los ventiladores, y ya nadie pudo contar más historias que no eran ciertas. Cada cual tenía que contar lo que había hecho, pero... Harley, una consulta de hago. Más o menos en qué época fue que se cambió de la prueba y error de los planeadores o de los diseños a la época en que ya se hacía un estudio más científico, más... Bueno, en la década del 90, del 2000 o antes? No, antes. Ya acá en el Mundial del 63 ya había planeadores muy innovadores. Muy innovadores, sí. Y incluso el primer planeador que usó materiales compuestos, creo que fue acá en el Mundial de Argentina. Y a partir de ahí se empezó a innovar en los planeadores y cada vez se innovó más. Y por un lado, las fábricas de planeadores innovaban y sacaban diseños nuevos, y por otro lado las ACAFLIG en Alemania, que son las universidades de vuelo, también fabricaban planeadores como tesis y como trabajo práctico de los alumnos en la universidad era fabricar un planeador, hacer un desarrollo, calcularlo, estudiarlo en los túneles de viento, en hacer los ensayos, fabricar el planeador y volarlo. Hay muchos planeadores que, si te fijas en la página de Raúl Peris, que están todos los planeadores del mundo, y en Alemania hay muchos planeadores que son fabricados por la universidad. Por las universidades en Alemania. Sí. Y el PW no está hecho. Incluso, bueno, el PW sale de un concurso en los años 90, la FAI a través del IGC deciden llamar a un concurso internacional
para que presenten el diseño de un planeador que tenía que tener 13 metros de envergadura, que tenía que no valer más de $10.000, que tenía que poder ser fácil de armar y desarmar. Que huele poco. Y bueno, Ahí van los $10.000. Que cae rápido. en realidad el concurso y la FAI llama concurso porque querían armar una categoría olímpica, una categoría monomarca olímpica para poder volver a volar en las Olimpiadas. Se había volado en las Olimpiadas muchísimos años atrás y se dejó de participar con planeadores en las Olimpiadas, y esto era como una clase monomarca con el fin de poder ser una categoría olímpica. ¿Ya no se vuela olímpico? No. Y una de las, después charlándole con el tiempo y teniendo los planeadores y habiéndose volado varios mundiales, después se hablaba de que uno de los puntos por el cual el planeador vuela poco es porque en las bases del concurso era la velocidad de pérdida muy baja. Si hubiesen pedido una velocidad de pérdida un poquito más alta, probablemente los planeadores hubiesen tenido mucha más performance. Probablemente un PW5 hubiese volado como no como un LS4, pero como un LS1. Sí, hubiese sido, porque después construyeron planeadores ultralivianos de 13 metros de envergadura que vuelan como los LS1, pero no tienen las características que en ese momento la FAI pedía, y bueno, y ahí fue donde erraron. Y el planeador de los 9 o 10 que se presentaron, se construyeron 5, que uno es el PW5, el otro es Rusia, el otro es el Silen, y 2 más que no me acuerdo cuáles son. Y se hicieron todos los ensayos de vuelo, bueno, y quedó el PW5. Ahí salen los polacos a fabricar el PW5, a venderlo en el mundo, y acá en Argentina, la Federación Argentina de Vuelo a Vela organiza un círculo de compra de planeadores donde todos los clubes compran, la mayoría de los clubes que podían, algunos clubes compraron 2, compran los PW5. Entonces, por sorteo le iban tocando un PW5, llegó un contenedor con 6 PW5, después otro contenedor con 6 PW5 más, a medida que la fábrica iba entregando y los iba mandando, se lo iban asignando a los distintos clubes por sorteo. Y bueno, de esa manera los clubes pudimos comprar los PW5 y reemplazar. La cuota era de $1.000 por mes, ¿no? La cuota era de $1.000 por mes, sí. Era una cuota de $1.000 por mes y el planeador costaba $18.000. Sí, $18.000. Nosotros nos compramos uno, en el momento nos habían ofrecido otro más, hicimos una reunión de comisión, que sí, que no, que hace falta, que no hace falta. En ese momento teníamos 2 K6, el PW5, y dijeron no, ¿para qué queremos 2? Que esto, que el otro. Bueno, en definitiva terminamos comprando uno, y después con el tiempo compramos el segundo, que lo trajimos de Estados Unidos. De esa manera, y con los PW5 pudimos reemplazar los planeadores de madera, los planeadores de la generación del 50 y 60, que en nuestro caso eran los K6. Y los reemplazamos por estos planeadores que son más modernos, porque tienen la característica de esos planeadores viejos, que son planeadores lindos porque son planeadores muy escuela, que enseñan a los pilotos nuevos a volar muy bien. Son planeadores livianos, que tienen una pérdida muy baja, que son muy coordinados, que son muy fáciles de volar y que te enseñan bien a virar en las térmicas, a planear, a ir a buscar otra térmica. Bueno, toda la primera parte del vuelo deportivo, todos la aprendemos en los PW5, y bien volados se pueden hacer pruebas hermosas. 100 kilómetros tranquilo. 100 kilómetros tranquilo. En 5 horas. En el carro. En el carro. No, tiene a 4. Pero para que se dé una idea, Después cortás, Santi. El club tiene. El club Planeadores Junín tiene 5 récords nacionales de PW. Sí. En este momento vigente. Uno de Manolo, o 2 de Manolo, 2 de Agustín y uno mío. Así que sirve para por lo menos encontrar alguna cosita como para hacer. Sí, bueno, pero el triángulo, ¿cuánto fue? A 80 y... Hicimos un triángulo de 383 y no teníamos registrador. Pero bueno, eso fue hace mucho. No van.
Son... Es como antes los GPS. No, Claro. no, pues. Como no fue petado. Quiero ver registro. Era 38.3. Bueno, el de Agustín de cuánto es. Agustín hizo 400, 420 libre y triángulo y no sé qué más, otra cosa. Manolo tenía el de distancia libre que era 30 también. ¿Tiro por la ventanita? Ah. Hay un par para hacer, Si alguno se quiere sumar, Lo estaba. ya lo tengo anotado ahí. Está apuntando. Dirigó que ¿Cuánto hace que lo está guardando? Y no me quedó el día. Acá venía a buscar un problema y dije que No, ¿cuál es el No lo toqué los ahí. los chicos no hay alguno que sea de distancia libre y le lleve bien todo y va a salir en toda la Con un PW, un día firme, con 30 Ya no me sale. Después te tiene que buscar. No, hay que tener distancia libre. Mientras vos vas, Larga el carro. Y esto es un Santiago. Se pone la idea no es volver a activar. Y esto es un Santiago del Té. Mandaba la búsqueda con una manga arriba de la camioneta y decimos, acá, ¿esto anda? La larga. Para meterlo... Sí, está aburrido el abuelo Gaudio. Como para... Bueno, esto, bueno, ahí, hasta ahora fue más o menos un pantallazo de qué se trata el vuelo a vela en las distintas facetas y un poco la historia del vuelo a vela deportivo hasta acá, hasta que llegamos a la actualidad. Después, en cuanto a la competencia en planeador, por un lado, yo marqué acá estos puntos, que es un poco como los dictadores en el libro organizan y describen la actividad de vuelo, donde por un lado está la técnica. La técnica es cómo nosotros volamos el planeador. O sea, de qué manera nosotros volamos el planeador, que tiene que ver con que si sabemos mirar la térmica, si sabemos centrar, si sabemos subir, si sabemos hacer los planeos, si entendemos el tipo de planeador que estamos volando, de acuerdo al planeador que estamos volando, cuáles son las velocidades de vuelo. Bueno, esa es la técnica. La técnica es manejar bien el planeador. O sea, si nosotros estamos pensando en la competencia, en ir a competir tanto acá en el club, en un vuelo deportivo, ir a un regional o un nacional, como punto número uno, técnicamente tenemos que ser buenos pilotos. O sea, tenemos que saber volar el planeador. O sea, tenemos que descartar, porque si llegamos a una térmica, entramos a mirar y con nosotros entró otro piloto con el mismo planeador y empezamos a mirar y el otro sube más, y cuando nos queremos acordar, el tipo se va en planeo 200 metros arriba nuestro, es porque ese piloto subió en la térmica mejor que nosotros. O sea, ya, si hay un piloto que me gana subiendo en la térmica, imaginémonos en el resto del vuelo deportivo, ¿no? En un vuelo deportivo donde miramos 17, 18, 20 térmicas y el tipo nos saca 100, 150, 200 metros por térmica cada vez que paramos a mirar, es una diferencia abismal. Entonces, por un lado, y de hecho cuando nosotros vamos a volar a los campeonatos nacionales, en general y con los distintos planeadores, todos subimos igual. Algunos tardan un poquito más en centrar, otros por ahí toman distintas decisiones de cuándo dejar la térmica o no, pero en general todos subimos más o menos parecido a la térmica. Y después planeamos a las velocidades más o menos que corresponden. Algunos pilotos que vuelan más rápido, otros que vuelan más lento, pero digamos, ninguno de los pilotos va con el planeador patinando, con la lanita torcida, o cuando paran a virar en la térmica están un rato largo para centrar y no la pueden centrar. En general, en cuanto a la técnica, tenemos que estar bien entrenados en el club, tenemos que pulir nuestra forma de volar. Una es volando mucho y entrenándonos, y la otra es con pilotos de más experiencia volando en planeadores biplaza.
De esa manera también se aprende muy rápido, viendo cómo un piloto de experiencia vuela el planeador, cómo corrige, cómo centra y después nosotros tratar de repetir lo que el otro piloto hace bien. Muchas veces cuando nos recibimos empezamos a volar el monoplaza, volamos solamente monoplaza, 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 monoplaza. Y en determinadas ocasiones generamos malos hábitos sin darnos cuenta. Y estamos cometiendo errores sin darnos cuenta. Esto es como un piloto que corre en auto y nunca fue a hacer un curso de manejo con un piloto a una escuela de pilotos, ¿no? Entonces el tipo empieza a correr en karting, después se va a subir un monoposto y corre en el monoposto y a lo mejor está frenando mal, está dándole mucho volante en la curva y está frenando el auto y después está acelerando tarde o está acelerando muy temprano y el auto se le cruza de atrás. Bueno, eso es la técnica, o sea, aprender la técnica, saber de que estamos sacando bien la velocidad del planeador, estamos acelerando bien el planeador, estamos centrando bien en la térmica, estamos subiendo, estamos volando como corresponde, ¿no? Que es uno de los puntos y de los factores donde ya cuando hablamos de un campeonato nacional lo damos por supuesto de que en este punto no tenemos problema. En ese punto no tenemos problema. Después, en cuanto a la competencia, la segunda variable es la estrategia. La estrategia son los objetivos que nosotros nos ponemos. Que nosotros nos ponemos objetivos pre-competencia y después objetivos durante la competencia. Los objetivos pre-competencia, o sea, mi estrategia hoy es volar el Campeonato Nacional Clase Club en enero del año que viene para defender los dos títulos de los dos campeonatos anteriores. Esa es mi estrategia hoy para el próximo Campeonato Nacional que va a ser en enero del año que viene. Tengo como objetivo el Campeonato Nacional Clase Club y en base a eso tengo que preparar mi planeador, preparar el carro, preparar mis cosas y planificar un entrenamiento previo al campeonato que me permita llegar en las mejores condiciones posibles. Una vez que estoy en el campeonato y durante el campeonato, también voy a plantear una estrategia dependiendo del arranque del campeonato y de cómo me está yendo a lo largo del campeonato en cuanto a la puntuación, si vengo ganando, si vengo segundo, quinto, décimo, mi estrategia va a ser distinta. La tercera variable es la técnica. La táctica. La táctica son acciones a tomar en lo inmediato. Digamos, las acciones a tomar en el día para poder ganar esa competencia. O sea, como para entenderlo en general, la estrategia es a largo plazo, es previo al campeonato y durante el campeonato, cómo me lo planteo para poder llegar y tratar de ganarlo, pero la táctica es, una vez volando y en vuelo, cuáles son las decisiones que yo tomo para tratar de ganar en ese día. O sea, son más inmediatas. ¿Siempre vas a ganar o regular? Depende de la situación en la que te encuentres en el campeonato en ese día, en qué etapa del campeonato y cómo estás clasificado. Vas a plantearte una Yo, táctica. por ejemplo, en el automovilismo, que tengo bastante conocimiento, la mayoría van a ganar, no van a ganar, van todos a ganar. Siempre, salvo que sea uno muy allá arriba, un Canapino, un Pechito López, regula, pero si no, el resto va a ganar. Bueno, pero la estrategia es ganar el campeonato. Vos una vez que te planteaste como estrategia ganar el campeonato, en la toma de decisión del día, digamos, la táctica tuya va a ser, ¿especulo o no especulo? ¿Trato de ganar el día o con estar quinto me alcanza? Pero por eso, a lo que me refiero yo, es, ¿lo va resolviendo a medida que se va desarrollando o...? En el planeador uno trata de volar lo mejor posible todos los días. O sea, uno trata de volar posible todos los días. Lo que sí, hay días que
tomamos más riesgo y hay días que somos más conservadores y tomamos menos riesgo. Ahí sí. Decir, bueno, a lo mejor sacrifico un poquito de puntaje, pero Pero te aseguras. pero me aseguro acá y no tomo el riesgo más adelante y bueno, sacrificando un poquito de promedio de velocidad. ¿Por qué? Porque el campeonato recién está empezando y no se justifica tomar un riesgo acá. Entonces vos, esa es la táctica No del le líder. crean nada. Después se todo revés. No le crean. Tiene razón. Bueno, la teoría. Tiene razón en lo que dice. Síganme, muchachos. Después No en lo el voy a medio, defraudar. después en el medio, suponete, Lo digo por en el el medio medio. en el medio del campeonato pueden pasar muchas cosas. Suponete, en el campeonato nacional de Pigüé, faltando 4 días, yo venía tercero o cuarto, no me acuerdo. Me rompiste el orto. A 300 puntos del primero. Ah, que están grabando. Perdón. Y No se entendió, Walter. Iba a contar algo, pero se puede contar porque están grabando. claro, Federica, pero faltando. Vino en la última prueba. Ahí nos usaste, quedamos ahí repudiando, usaste pero la técnica, la estrategia, la táctica y el factor. Todo lo usaste. No, Pero bueno, el primer día de Pigüé fue cuando dijo, no se queden bajo en el aula. Éramos 5 mirando al lado de la piel. bueno. Sí, uno plantea una táctica que después puede no salir en el inmediato, ¿no? Pero digamos, en el campeonato de Pigüé, faltando 3 días, yo estaba 300, o faltando 4 días, estaba a 300 puntos del primero y volé esas 3 pruebas que faltaban de determinada manera, donde por un lado miraba la meteorología, sabía que se iba a volar hasta el final del campeonato. Y por el otro lado tenía que ir administrando la cantidad de puntos que podía llegar a descontar prueba por prueba. Ahí apareció la táctica y la estrategia de Santiago y yo con la computadora. Tener un buen equipo de tierra también es parte de la organización. Que ahora vamos a hablar de la organización. Y distinto del campeonato de Tres Arroyos, donde el segundo día ya estaba primero, el tercer día con un poco más de ventaja, el cuarto día con más ventaja, y después volé totalmente tranquilo y descendido hasta el final del campeonato sin arriesgar nada y sabiendo de que nadie me lo iba a ganar. Entonces, El resto de la quincena, ya. el resto de la quincena. ¿Cómo no arriesgaste nada? Hace un día dijiste que tiraste un planeo menos 400. Bueno, eso es Eso no parte. arriesgo nada. Bueno, pero eso es parte también del entrenamiento y de la técnica de vuelo. Y eso es parte de la técnica de vuelo y de acuerdo a lo que está. Eso no es riesgo. Pero ahora vamos a ver un poco esa parte. Otra de las variables es el factor humano. En el factor humano ahí aparece la capacidad, la personalidad, la preparación mental, física y la alimentación, ¿no? El factor humano como en este cuadro que está acá, el motor humano. En el libro, el hombre como motor humano, ¿no? Somos parte de lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros tenemos como la meteorología como un gran determinante de lo que va a suceder, que es para todos los pilotos por igual. Nosotros como pilotos, como parte de la máquina, somos los que tomamos la decisión y los que vamos de acuerdo a nuestras decisiones y nuestras acciones, los que vamos a determinar si nos va a ir bien o no, si vamos a ganar la prueba o si vamos a salir últimos. Y por otro lado el planeador, que se supone que el planeador lo tenemos bien preparado porque tuvimos toda una temporada para prepararlo. O sea, la meteorología y el planeador son como dos factores que la meteorología es igual para todas, el planeador sé que me funciona bien y nosotros como pilotos, acá yo apunté esto, los pilotos son diferentes unos de otros y sin duda son el factor principal que determina el resultado. O sea, lo que nosotros decidamos va a determinar el resultado, pero también va a determinar el resultado en cómo estamos preparados físicamente, cómo estamos preparados mentalmente, cómo estamos, de qué manera nos alimentamos. Para que ustedes tengan una idea, bueno, nosotros acá a nivel nacional vamos al campeonato más o menos como podemos, nos organizamos, vamos ya.
En los campeonatos mundiales está el jefe de equipo, el coach y algunos equipos hasta psicólogos llevan, psicólogo deportivo. Y los pilotos, antes de llegar a los mundiales, hacen todo un proceso de entrenamiento porque ya saben que son pilotos del equipo desde mucho antes. Y la estrategia del jefe de equipo, como director del equipo, es planificar a qué campeonatos tienen que ir a entrenarse y de qué manera se tienen que entrenar y de qué manera se tienen que entrenar físicamente y cuál es la alimentación que tienen que tener y a qué hora se tienen que ir a dormir y cuántos. Es como un piloto de Fórmula 1. Cuando vas a los campeonatos mundiales, el mundial es el mundial, hay que ir a ganarlo y hay que usar todo lo que tenemos a disposición para poder ganarlo. Y parte de usar todo lo que tenemos a disposición es entender al piloto como el motor humano, como físicamente. Claro, como cómo logramos nosotros obtener el mejor desempeño posible. Un estudio de Fórmula 1 con respecto a los pilotos de alta performance dice que un piloto puede mantener el 100% de la concentración en un periodo máximo de 8 minutos. Después de 8 minutos en algún detalle se desconcentra. Hablando de los pilotos de Fórmula 1, suponete cuánto te lleva a clasificar, cuánto te lleva si durante la clasificación mantenés el 100% de la concentración o no, o te desconcentrás o te distraes. Hay muchos pilotos de Fórmula 1 hoy en día que es lo top de lo top de lo top. En la vuelta previa para clasificar, por ahí tapan a uno que no lo ven por el espejo, o sea, están desconcentrados en algo. O terminan la vuelta y desaceleran. Con la vuelta previa. Bueno, la vuelta previa. O terminan de clasificar la vuelta de ellos y desaceleran y no miraron por el espejo que venía uno atrás. O sea, ahí tuvieron una desconcentración. Entonces, si un piloto top de alta performance y recontraentrenado no puede por un periodo más de 8 minutos mantener el 100% de la concentración, imaginen a un piloto de planeador en un vuelo de campeonato que está volando 5 horas. 5 horas. Entonces, ahí hay distintos periodos de desconcentración y para eso, ahí en el libro de los vibradores, que lo están traduciendo, que después esperemos las traducciones, porque es un libro que está en italiano, si alguno lee italiano se lo prende. Ahí ponen en el libro distintos ejercicios de concentración, ¿no? La concentración se puede ejercitar. Hay distintos ejercicios para ejercitar la concentración, ¿no? Y esto es parte de lo que los equipos de en serio, para eso tienen el jefe de equipo y los coaches. Los coaches son los que se ocupan de la parte del entrenamiento del piloto y enfocan en eso, enfatizan en eso, en el ser humano como motor humano para sacar el mayor provecho posible dentro de la competencia. Y como último punto, dentro de las variables, la organización. Que la organización, también suponemos que un equipo que está bien organizado, se da por supuesto de que todo está organizado. A lo mejor hay algo que puede haber quedado al azar, pero tratamos de que sea lo mínimo posible, ¿no? 1000 cosas. Acá yo armé un cuadrito, traje a colación este cuadrito que está en el libro que habla sobre la organización. Cuando nosotros pensamos ir a un campeonato donde tenemos el jefe de equipo, el entrenador y el equipo básico. Porque por debajo del entrenador está el equipo, ¿no? El equipo básico le llama al resto del equipo, a los pilotos y sus ayudantes, cómo está conformado el equipo. Y después tenemos tanto el capitán como el entrenador y los miembros del equipo tiene que haber un buen ambiente de camaradería, se tienen que llevar todos bien, no tiene que haber puterío interno, no tiene que haber nada, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser armonioso. Y hay pilotos que lo han echado de los equipos nacionales por ser malos compañeros. Sí, hay tipos que... Hay un alemán que lo echaron por 6 años, que no pudo integrar el equipo alemán. Sí, el tipo era un mal llevado y le dijeron, bueno, chao, fuera del equipo, de mierda. Pero eso es una decisión del jefe de equipo junto con el coach, porque era un tipo que desestabilizaba al resto de los... Porque se creía más importante que los otros. Por más que volaba bien, lo echaron. Y por el otro lado, la logística, ¿no? Toda la logística tiene que funcionar. Entonces, en este cuadro hacia un lado tenemos el piloto, el planeador y los instrumentos
del entrenador, y hacia el otro lado el ayudante, el auto y el carro y las herramientas y accesorios. Cuando nosotros vamos a un campeonato nacional acá, qué sé yo me llevo hasta cámaras de repuesto, una rueda de auxilio, las herramientas, uno va llevando cosas que en realidad somos un club grande donde tenemos una gran participación en los campeonatos, donde vamos muchísimos pilotos a participar de nuestros campeonatos nacionales, pero sin embargo hasta ahora no hemos podido lograr tener un jefe de equipo, ni un coach, ni hablar, menos, e ir organizados como tenemos que ir organizados. O sea, nunca logramos ni siquiera atinar a ser parecido a como es un equipo en un campeonato mundial, pero por casualidad. O sea, cada uno de nosotros vamos como ponemos. Hay sponsor, hay más plata. No importa, pero como club, Bueno, teniendo un año hacia adelante, estamos bastante, somos uno de los mejorcitos. somos uno de los mejorcitos. Imagínate Sí, lo todos que... somos uno de los mejorcitos. Fuera de la sacando chistes, ya tener resuelto el tema de la comida. Bueno, por un lado tenemos nosotros resuelto el tema de la comida con Jorge y demás, la logística. Es una forma del de decir que campamento, está una forma de Eso, decir. Podemos morir todos en cualquier momento. Pero por otro lado, uno de los equipos que hizo punta y que estuvo más organizado que los demás fue el equipo de Rosario, donde organizaron y entrenaron a los ayudantes, y Damián, que es 8 veces o 10 veces o 12 veces campeón nacional, no sé cuántos, 15 veces campeón nacional. Damián, muchos de sus campeonatos lo logró gracias al entrenamiento personal de él, a todo lo que él estudió, y otra es a cómo él logró organizar el equipo, ¿no? Por ejemplo, en campeonatos de González Chávez, llamaba por teléfono a las estaciones de bomberos de los pueblos vecinos, pidiendo información de meteorología o de algún dato de si había entrado al frente, si no había entrado. A los ayudantes de él les decía, bueno, a las 5 de la tarde llamá a la estación de bomberos de La Garma y preguntá si rotó el viento y si el viento está del sur, para saber si había entrado o no la brisa. O sea, un montón de organización en cuanto... Porque el que gana es el piloto, pero gana el piloto si tiene un equipo organizado, apoya, que lo acompaña, y ahí hay muchas veces donde un piloto con un equipo bien organizado hace la diferencia. Hay 1000 anécdotas que tienen que ver con eso. Esa es la parte que un poco la que nos falta terminar de organizar a nosotros. Digamos, un jefe de equipo o un coach tiene que ser un piloto de experiencia que entienda lo que está haciendo, y los pilotos de más experiencia de acá del club somos los que estamos volando los campeonatos. O sea, es como que falta, a lo mejor dentro de 15 años, cuando dejemos de volar nosotros, seamos los jefes de equipo y los coaches de las generaciones que vienen. Como para que tengan idea, en los campeonatos mundiales, por ejemplo en el campeonato mundial de Lituania, en un vuelo de entrenamiento, un piloto francés, los franceses eran 3, volaba el campeón mundial de la clase estándar del año anterior, más los otros dos pilotos franceses, eran 3, y en un día de entrenamiento, que el día de entrenamiento estaba un día muy marginal, nos mandaron un vértice, una prueba, un lugar donde había muchos montes de árboles, muy pocos lugares aterrizables. Cerca de un vértice, el único lugar aterrizable que había era un lago, y nosotros estábamos volando y llegamos hasta el borde del monte. Era un monte muy grande, una zona de árboles muy grande, había 800, 900 metros de plafón, y de ahí salíamos en planeo hacia el vértice. Y la única alternativa que había de donde estábamos nosotros, que había campos aterrizables, hasta el vértice, era el lago que estaba en el vértice. Y si llegábamos al vértice y no encontrábamos térmica, la opción era acuatizar y salir, si no aterrizar arriba de los árboles. Bueno, una situación media chota. Y éramos 20 planeadores ahí, 20 planeadores que tirábamos un planeo, no encontrábamos la térmica y nos volvíamos. Y tirábamos otro planeo y no encontrábamos la térmica y nos volvíamos. Bueno, los franceses eran tres pibes muy afilados, y uno era el campeón mundial del año anterior. Y siguieron en planeo hacia el vértice, y de los 3, uno no se prendió en la térmica, y un francesito, y aterrizó en el lago, acuatizó.
faltaban 3 días para que empiece el campeonato mundial. Después, hablando con uno de los ayudantes del equipo francés, que era muy amigo nuestro, que es el que lo fue a buscar, en la búsqueda, agarró el carro, lo fue a buscar, dice, el tipo nos contaba, dice, el miedo mío era que se hubiese roto la cabina del planeador, porque el planeador era un discus, los discus, la cabina se abre en lateral, no se abre hacia arriba, es como el Januk, o como el K13, o como el Kucha, que se abre la cabina hacia el costado, se abre la cabina hacia arriba. Entonces, al acuatizar, el fuselaje torsiona, la técnica es, los planeadores que se levanta la cabina hacia arriba, es destrabar la cabina, por si el fuselaje torsiona, que la cabina no se rompa. Y bueno, la preocupación de él era que el planeador no tuviese la cabina rota. Dice que cuando llegó y vio la cabina sana, dijo, fue un alivio. Bueno, el equipo francés sacó el planeador del agua, se lo trajo al piloto francés, lo aislaron del campeonato, lo alquilaban en una casa lejos del aeródromo, no lo vimos por 3 días. Los ayudantes del equipo reacondicionaron el planeador, le cambiaron el panel de instrumento, pusieron un panel de instrumento nuevo, limpiaron, dieron vuelta, acondicionaron el planeador y terminó compitiendo en el campeonato, largó el primer día de prueba y salió segundo. Salió subcampeón, ganó el otro francés, ganó el compañero del equipo de él. Y él salió segundo. Pero bueno, eso gracias al equipo. Gracias al equipo. Gracias al equipo, al jefe de equipo, al coach y al psicólogo del equipo que lo agarró. El tipo, el psicólogo del equipo lo agarró 3 días. Lo tuvo 3 días. Lo torturó para que no trone más. Una anécdota ahí en Lituania. Lo torturó, le dijo. Una anécdota de la Lo tronada. estaba lastrando de otra manera. No, una anécdota de la tronada ahí en Lituania es que el pibe acuatizó. Abrió la cabina, se bajó del planeador, salió nadando como pudo, empujó el planeador a la orilla, qué sé yo, agarró las cosas. Cuando llegó a la orilla, que había gente en la orilla, como si fuese acá en la Laguna de Loma, sí, pero nada más que rodeada de árboles altos. Llegó a la orilla empujando el planeador y todo mojado y venía con el teléfono en la mano, ¿viste? Para que no se le moje. Entonces llegó a la orilla y uno de las personas, un lituano que estaba ahí en la orilla, le dice, ¿teneme el teléfono? Sí, dijo el otro, le tiró el teléfono para... Se lo robó. Y pegó media vuelta, se fue, le afanó el teléfono y le dejó al francés adentro del agua con el planeador y le robó el teléfono. Menos mal que no era efectivo. Se lo Vos cuando tronaste también, Lituania era que fuiste a una chacrita, que había una vieja, no sé, juntando leña. Sí, pero Sí, estaba heavy. Pero bueno, se quedó una semana. bueno, pero Con la oveja. Si era barriendo, le come todo. a los 2 días Le mata la cabra, le mata una cabra. bueno, Sí, habla lituano. Redondear, se corta la cabra. a los 2 días le vino la policía y le devolvió el teléfono. Toma. Un milico le había robado. Igual que acá, ¿viste? Bueno, un poco la parte esto que yo estaba contando del equipo como motor humano y la organización en cuanto al campeonato con el coach y el psicólogo y demás. Javier, ¿y algo acá en algún momento se hizo algo así o se piensa hacer algo así o no? Algo como que La organización del... Organización de acá de Sababu o de... Acá la mejor organización que tuvimos después de muchos años fue el Campeonato Mundial de Argentina de González Chávez en el 2013. Con un equipo nacional. Con un equipo nacional, sí. Teníamos a Jorge Soler de jefe de equipo y como entrenador tuvimos ahí un par, uno fue Reynoso. Pero después nunca más se hizo algo Y después no. Después fuimos a los campeonatos mundiales, algunos más organizados que otros.
pero siempre muy Intenciones. Individualista. siempre con muy buenas intenciones, pero con muy pocos recursos. Acá en Argentina tuvimos todos los recursos a disposición. El jefe de equipo planificó la temporada anterior el entrenamiento de los campeonatos regionales. De hecho, yo volé el regional de acá de Junín con el Llanos, y Santiago Berca, que era mi compañero de equipo, voló con el Llanos de Rosario, y volamos en el regional de Junín con el equipo con los dos Llanos. Después volamos campeonato nacional, fuimos a volar el premundial y terminamos ganando el mundial del Chávez. Santiago salió primero y yo quinto. En la clase PW5 también salieron primero y segundo. En la estándar terminaron quinto y séptimo, creo, quinto y sexto. La selección nacional. La selección nacional fue el mejor desempeño de una selección nacional en la historia del vuelo aéreo. En las 3 categorías ganamos 2 de las 3 categorías y en la otra salieron quinto y sexto. Perfecto. Pero bueno, tuvimos todos los recursos, éramos locales, por lo cual digamos, el dinero no fue un condicionante, el tiempo tampoco, nos pudimos entrenar. Lo mismo que le pasa a los europeos. Conocían la zona. Sí, digamos, cuando nosotros vamos de acá para allá, bueno, estamos con todas las desventajas, ¿no? Vamos con poco tiempo, con poca plata, con planeadores que no conocemos, con lo que tiene que ver. Y nos encontramos con unos equipos muy grandes, muy poderosos, con muchos recursos. Y acá trajeron los europeos y le dieron un 302, un militar. Y acá, y bueno, sí, parte de lo que Un pasa. llanto amarillito. No sé, pero bueno. Bueno, con respecto a. Un poco hablamos de la organización, pero con respecto al piloto, acá están estos dos gráficos que después, si quieren, los miran un poco más en detalle. Que uno habla de la capacidad de los pilotos, que tiene que ver con la experiencia, en este sentido la experiencia, donde cuando comenzamos a volar tenemos poca reaccionalidad y somos más intuitivos, y a medida que vamos tomando experiencia pasamos a ser menos intuitivos, y con la acumulación de experiencia somos más racionales. Y la curva de los resultados es una intermedia entre la experiencia que nosotros vamos ganando y cómo se cruzan las dos curvas. La curva de lo racional, de la experiencia que nosotros tenemos cargada, con lo intuitivo, ¿no? Digamos, no tengo experiencia, intuyo de que allá me puede ir bien y me tiro y voy. Y bueno, es eso a lo largo de la experiencia cada vez influye menos en la toma de decisiones. Por otro lado, ser capaces de hacer algo con eficiencia rápidamente y bien, la capacidad. Hay pilotos que se dan más cuenta más fácil de las cosas que otros, pero a través de los años, ¿cierto? Esto es cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 40 años y cuando tenemos 60 años, ¿no? Esta es la curva, la línea de la edad del piloto, donde cuando tenemos 20 años tenemos poca experiencia, porque recién empezamos a volar, pero físicamente estamos con todas las pilas puestas. En el transcurso de los años decaemos físicamente de manera natural, pero vamos aumentando en experiencia. Y la performance se da el máximo de performance en el vuelo a vela entre los 40 y los 60 años. Porque ganamos en experiencia, pero yo estoy al medio, estoy justo al medio. Pero me quedan 10 años más. Ya se le termina. Empezamos, tenemos un jefe activo. Pero aparte está pensando en ser coach. No serví. Bueno, parte de analizar estos gráficos es entender dos cosas que acá se ven perfectamente en este gráfico y específicamente en este último. Por un lado te dice de que los resultados que vamos a obtener, o sea, la performance, están en relación a la experiencia y al estado físico. Entonces, por un lado, si queremos tener buenos resultados, tenemos que volar mucho y entrenarnos mucho para cada vez hacer más experiencia más rápidamente.
Y por otro lado tenemos que estar bien físicamente, porque podemos tener mucha experiencia y físicamente estamos horribles y no nos va a ir bien. O podemos estar muy bien físicamente, pero no volamos nada, no nos entrenamos, tenemos poca experiencia y tampoco vamos a tener buenos resultados. Entonces, todos estos gráficos que están en el libro es el promedio del análisis de un montón de pilotos a lo largo de un montón de años. O sea que esto que se da acá es muy parecido a la realidad. Entonces, nos tenemos que dar cuenta en qué momento estamos nosotros en cuanto a la edad, en cuanto a la experiencia y en cuanto a los objetivos que nos planteamos. En qué tenemos que mejorar, si tenemos que ir al gimnasio, si salir a correr, si andar en bicicleta, cómo nos tenemos que alimentar. Después tenés casos excepcionales. Después si querés, después hay casos excepcionales que por ahí tienen edad y tienen poca experiencia y tienen muchas ganas, que por ahí hacen, o también se ven casos que tienen poca edad, mucha experiencia y muchas ganas. Después hay casos aislados. Y después, sacalo gráfico, sacalo la mierda. Después este otro gráfico. No califica a nadie. También este otro gráfico que también es un gráfico importante. Porque este gráfico tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Que es un gráfico muy lindo para analizar. Y nosotros como pilotos tenemos que entender qué es lo que nos va a pasar. O sea, porque parte de ser buenos pilotos es estudiar estos gráficos es entender qué es lo que nos está pasando dentro de la cabina a nosotros. Qué es lo que nos está pasando a la edad con el paso del tiempo, qué nos está pasando durante un vuelo específicamente. Por ejemplo, este gráfico de acá es qué es lo que nos está pasando específicamente durante un vuelo. Donde, de acuerdo a la duración del vuelo, nosotros tenemos campeonatos donde la meteorología está mala y los vuelos son cortos, tenemos campeonatos donde la meteorología está muy buena y la organización nos da una prueba demasiado larga. Hay campeonatos que hemos volado 7 horas. Entonces, en el transcurso de las 7 horas, entender cómo es el proceso mental, físico que está pasando dentro de la cabina con nosotros como para tener atención, ¿no? Si yo estoy llegando al club, estoy haciendo un planeo final y estoy llegando cansado después de un vuelo de 7 horas, yo sé que en el aterrizaje no voy a estar al 100% de mi concentración o de mi estado físico, sino que va a haber un decaimiento en la concentración, en el estado físico y demás, por lo cual si yo entiendo eso, entiendo de que en el momento del aterrizaje tengo que prestar atención específicamente. Hay una fase de inicio que es cuando despegamos, antes de la partida, donde estamos un poco, a lo mejor quiero o no, desconcentrados, haciendo otras cosas, preparando la cabina y viendo qué es lo que pasa alrededor. Por ahí llegas cansado, te choca un carro, por ejemplo. Por ejemplo, te puede pasar eso. Sí. Ya tengo preparado. O una tronada también. O en una tronada. Ya tengo preparado. Sí, o una tronada te choca el alambrado. Por ahí 7 horas volando y tenés que tronar. un poco, pero Te pusiste el cuerpo. a la hora Pusiste el cuerpo. a la hora Yo me choqué el alambrado. Yo lo digo Por por eso mí. pusiste el cuerpo. Yo digo por mí. Escuchame una cosa, por ahí me anticipo un poco, pero a la hora de tomar decisiones, Al momento. ¿te ayuda en ir volando con compañeros o lo haces más a modo individual? Eso es parte de la experiencia, parte del entrenamiento que vos tuviste a lo largo de todas tus horas de vuelo. Porque volar con otros planeadores alrededor tiene varias connotaciones. Una es si con los planeadores que vos estás volando son compañeros tuyos y estás en la misma frecuencia. Y la otra es si con los planeadores que te encontraste y que estás volando no son compañeros tuyos y no están en tu frecuencia. Entonces ahí interviene un poco la experiencia tuya de lo que vos te haya pasado anteriormente, como para saber si te conviene o no volar con ellos, si te conviene mirarlos o no mirarlos. Suponete que es un compañero O sea que si va con y tu compañero va suponete un poquito menos. ¿Lo soltás, te vas solo o ve el momento? No, van a saber lo que es en frecuencia con ellos 2 puntos. Bueno, pará, yo estoy prejuicio porque... No, después resulta que volar en equipo con un compañero es muy difícil. Es extremadamente difícil, hasta que aprendés cómo es. O sea, hasta que aprendés cómo se hace. Pero en algún momento
¿Te ayuda o No, te...? ahí voy. Ah. Volar en equipo con un compañero es muy difícil, no es fácil. Porque cuando vos estás para partir, decís, bueno, sí, partimos, sí, dale que partimos, bueno, dale, yo nivelo y salgo. Nivelá y salí y empezá por la radio, ¿dónde estás? Si ya no ves... No partió el otro. Sí, o no partió, salió en otro rumbo. O sea, volar en equipo con un compañero tiene que estar los dos, sabiendo que van a volar en equipo. Las decisiones tienen que ser compartidas. Hay veces que hay decisiones que no te gustan, que te las tenés que bancar. Hay veces que hay decisiones que van a ser tuyas que al otro no le gustan y se las tienes que bancar. Y tenés que entender de que volar con un compañero de equipo, si vos querés llegar a largo plazo hasta el final del campeonato volando en equipo o no, después durante el campeonato pueden pasar 1000 cosas. Tradicionalmente, ¿se vuela solo? La técnica de vuelo en equipo es de los años 90, a partir de los años 90 con los planeadores de mejor performance, que la técnica de vuelo en equipo ya se empezó como a exprimir más. Y eso te lo... O sea... Vamos a hacer una charla de vuelo en equipo. ¿Te encamina el coach o bueno, pero después la decisión la toman los pilotos? Pero después vuelo en equipo es una charla aparte, porque podés estar 3 horas hablando de vuelo en equipo, porque es muy difícil el vuelo en equipo. Vuelo en equipo de A2, vuelo en equipo de A3, es muy difícil y tiene muchas variables, muchas connotaciones y es para una charla entera. Porque psicológicamente, técnicamente, tácticamente, es para todo un desarrollo completo. Bueno, vayamos con entonces, bueno, Juan, después lo acomodamos, no hay problema. Bueno, y este que sería el último. Pueden esperar los cuadros, Juan. Este que sería el último gráfico es un gráfico que tiene que ver con la relación entre la capacidad y la dificultad. Que cuanto más capacidad tenemos, entiéndase capacidad como cantidad de horas de vuelo, entrenamiento, facilidad para el vuelo en el planador, cuanta más capacidad tenemos, nuestra área de seguridad se agranda. Cuanto menos capacidad tenemos, nuestra área de dificultad y de peligro se agranda, ¿no? Entonces, cuando empezamos a volar, que somos nuevos, tenemos poca experiencia y la dificultad es mayor. Y a medida que vamos sumando horas de vuelo y que vamos ganando en capacidad y en experiencia, la curva sube y nuestra área de seguridad es más grande, ¿no? Y entender este gráfico como el proceso, en definitiva, cualquiera de estos gráficos que nosotros miremos y tratemos de interpretar, tienen que ver con que vamos a ser cada vez mejores pilotos cuanto más cantidad de horas volemos, cuanto más tiempo estemos arriba del planeador. Y entiéndase el tiempo de estar arriba del planeador y cómo entrenarnos a tener la capacidad de decir, bueno, yo hasta acá ya llegué con el monoplaza, pero a partir de ahora necesito bajarme en biplaza y volver a volar con un piloto de experiencia para pegar otro salto más en cuanto a calidad, pilotaje y a performance de vuelo. Pero si volamos en un biplaza con un piloto que nos explica esto y lo otro, y después estamos 4 meses sin volar, y bueno, no. Para que tengan una idea, un piloto de promedio en Europa vuela 200 horas por año y nosotros, volando mucho, volamos 100 horas por año. O sea, porque allá las condiciones son más amplias, los días son más largos, se vuela más cantidad de días, hay mejores condiciones meteorológicas. Un piloto de competencia que va a volar un campeonato mundial vuela 400 horas por año. Y yo el año que más he volado 150 horas para el Mundial de Argentina. Entonces, entiéndase de que hay que hacer un esfuerzo para tratar de volar mucho, entrenarnos los objetivos que nos ponemos también, porque salimos a volar en el planeador en el club, salimos a volar el PW5, todavía estamos juntando las horas para llegar a las 25 horas, para tratar de que el instructor nos autorice a salir a hacer vuelo deportivo y a llevar pasajeros. Esas 25 horas que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo las estamos haciendo? Nos sentamos al planeador, salimos a volar y estamos boludeando 3 horas. O me subo al planeador con la cantimplora o con el camelback, con el soporte del teléfono, con el programa de vuelo
me llevo un turrón para comer y trato de volar desde la primera térmica hasta la última. Entonces, un poco está en los objetivos por los cuales nosotros, a dónde queremos llegar, cómo nos tenemos que plantear el paso a paso, ¿no? Yo he salido a volar con pilotos que me dicen, Javier, vamos a hacer un vuelo en biplaza, porque qué sé yo, porque yo quiero que vos me enseñes. Me subo al biplaza y le digo, ¿y el teléfono dónde está? No, no lo traje, está en el auto. ¿Y tenés para tomar agua? No, no tengo. ¿Y tenés el gorro y los lentes? No, el gorro me lo olvidé en casa y los lentes... Así no fue. Entonces, y así no fue. 1000 veces me han pasado cosas de esas que decís, bueno, pero... No. Viniste para... Hicimos la del delfín. Es buena esa, así no puede. Está preocupado. Hace otro lechón, ¿no? Pero eso hay que suspender, ¿no? De un tipo que tú traes gorro y los lentes lo tenés que suspender. Pero bueno, hay muchos que vienen a volar y bueno, parte de... A ver, se vuelan muy pocos meses durante el año, se vuela bien y mucho. Y después durante el invierno los días son pocos y cortos. Entonces, si llegamos al club y estamos a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde nos dimos cuenta de que el día estaba bueno y salimos a volar 3:30, pero pudimos haber decolado 1:30, bueno, ahí ya nos perdimos 2 horas de vuelo, pero la cantimplora no la trajimos, el teléfono también, el soporte me lo olvidé en casa, entonces salgo con el teléfono en el bolsillo. Y bueno, entonces no estamos enfocados en o sea, si nosotros fuésemos todos corredores de bicicleta, por supuesto que salimos en la bicicleta con el equipamiento para la bicicleta, con la cantimplora de la bicicleta, ya salimos pensando con la computadora a ver cuántos kilómetros vamos a hacer, con el cosito para medir las pulsaciones del ritmo cardíaco, digamos. Como experiencia, yo la única manera de tener todo es esa caja que está detrás, y tengo todo en una caja. Bueno, si no tengo, o sea, sé que tengo que tener una caja, y todo ahí. Si no, bueno, por eso es parte, bueno, eso es parte de la organización. De la organización. Cómo vos te organizás para venir y volar. Y otro punto importante es entender el planeador en el cual estamos volando. Todos los planeadores son distintos, todos los planeadores tienen distinta radio, todos los planeadores tienen distintos bariómetros, todos los planeadores tienen distinta computadora. Entonces, entender el planeador o los dos planeadores que estamos volando, porque si estamos volando PW5 estamos volando 2 planeadores, si estamos volando LS1 estamos volando 2 planeadores. O sea, no hay mucho para estudiar. Pero, por ejemplo, la radio no es un detalle, porque la radio tenemos, la frecuencia de muestra de planeadores es 123.0, la frecuencia del aeródromo Junín es 118.8, la frecuencia de los aeroclubes que es 123.5. Entonces, el hecho de saber manejar la radio y cambiar la frecuencia, nada, tenemos toda la semana para venir al club y chupar la batería. Javi, yo te ya estás restando. Tranquilo. Bueno, es parte... A ver, es parte de los objetivos que nos queremos plantear, ¿no? Si me dicen, vamos a volar en el planeador, yo le digo, bueno, listo, cambiar la frecuencia de la radio. Y no me sabe cambiar la frecuencia de la radio, yo digo, bueno, listo, ¿qué es lo que quería aprender? Vamos a tronar. ¿Qué es lo que quería aprender? Si ya no sabe cambiar la frecuencia de la radio, o no sabe en el llano, que tiene un LNAV. Dicen, bueno, listo, nos sentamos en el llano, vamos a salir a hacer un vuelo en el llano. El LNAV es la computadora de vuelo del planeador. Me voy a subir al planeador y le digo, bueno, ¿tenés la computadora seteada? No. Y bueno, seteala. Y no sé cómo se setea. Y bueno, vamos a salir a volar en un planeador y no sabés cómo se setea la computadora y querés que te enseñe. Pero todo inclusive. XSO te soluciona todo. Lo que cada uno diga. Hay pilotos que terminan siendo campeones nacionales y hay pilotos que no van a llegar nunca. Entonces eso depende bueno, no importa si total hago esto, bueno, no importa si total, bueno, no importa. Después va el campeonato y salí después de la mitad para atrás. Después salí de la mitad para atrás. Pero entender, una parte importante es entender en el momento que estoy, cuántas horas de vuelo tengo, la capacidad que tengo, las dificultades que se me presentan y cómo ir entrenándome, mejorando para superarlo, ¿no? Un deporte es amplio, es difícil, pero depende de los objetivos de cada uno. Así que bueno,
un pantallazo más o menos general. Después iremos profundizando en esas charlas. Muy bien. La próxima charla en la mesa redonda afuera. Por ejemplo, podemos sacar algunas conclusiones sobre cómo son algunos pilotos. Por ejemplo, tenía Santiago Quevedo que Apaga la cámara.